cursada? ¿Cómo van con los trabajos prácticos? Hola, buenos días. Buen Mi día, nombre, Buen profesor. mi día. nombre, mi Hola, nombre buen es Fabián. día. Oh, ¿Estamos grabando, Gabriela, o no? A ver. Sí, ¿están sí, grabando? sí, Sí, estamos Ah, grabando, sí. bien. Sí, están les grabando. preguntaba cómo van con la A mí, cursada, si bien hemos ya corregido los primeros trabajos prácticos, pero quería escuchar la opinión de los que a mí, están presentes. profesor, Sí, te ¿usted me escuchamos. escucha? Sí, Bueno, sí, te perfecto. escuchamos, te escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar yo soy abogado, ¿no es cierto? Y hay algunos conceptos que para mí son nuevos. Y entonces es como la materia en sí es como un poquito, tiene conceptos nuevos para mí y es como que no hay una introducción a la psicología, sino que entramos de lleno en la materia, digamos, y como que hay conceptos nuevos y a mí me cuesta un poquito, a mí me está costando un poquito la materia. Pero bueno, dentro de todo trato de llevarla, ¿no? ¿Cuál es tu Eh, nombre? Perdóname. sí, Fabián Bernacchi, lo dije. Ah, Al Fabián, inicio. Fabián, sí. Fabián Bernacchi. Yo soy de Sí, sí, Misiones, sí. soy abogado. Y sí, se me hace que hay mucha terminología nueva, digamos. Sí, Entonces claro. cuesta un poquito eso, ¿no es cierto? Y por ahí lo que me pasa es que al haber conceptos nuevos que no los ocupo diariamente, ni en el día a día, digamos, dentro de mi función como abogado o como funcionario público, porque yo soy funcionario de ARCA, entonces me cuesta un poquito eso. Eh, Nada más, eso nomás, pero dentro de todo es llevadera, es linda la materia, es linda. Se aprenden cosas nuevas que no las vi nunca antes. Entonces, eso es lo que, esos paradigmas los veo más como un desafío a poder perfeccionarme cada día un poquito más. ¿Por qué me Sí. Entendemos, Fabián, te entendemos. No es al único que le debe ocurrir esto de estar ajeno a la terminología o a este, a determinadas temáticas, pero bueno, nosotros eso lo tenemos en cuenta y es un grupo, como yo les decía en un principio, creo, sumamente heterogéneo, pero ahí también está la riqueza del intercambio. Y hoy, ahora que te presentaste como abogado, te voy a hacer después, en el transcurso del teórico, una pregunta que está por ahí dirigida a los abogados. Sí, vemos mucho psicología, ¿eh? Sí, Vemos sí, claro. mucho, yo por ejemplo, en un posgrado en la UBA en Derecho Penal vi psicología social, por ejemplo, de Enrico Ferri, un autor italiano creo que es, y vimos mucho psicología. Y vemos mucho psicología, por ejemplo, en una especialización que hice en Derecho de Familia, y algunas cosas se ven, pero todo, prácticamente todo lo que yo vi ahora en la materia de psicología evolutiva, vi mucha terminología nueva, digamos. O sea, es como que es más técnico psicología evolutiva que la psicología que yo vi dentro de Derecho de Claro. Familia, que era más, digamos, más acorde a lo que es el derecho, digamos. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Opinión? Por ahí, Gabriel, lo que me gustaría aclarar, sobre todo el texto para los que Fabián, creo que te entendí, ¿no? Porque justo ladró mi Sí, perro y hasta sí, sí, Fabián, Fabián. Fabián, para los que no están acostumbrados, por ejemplo, el texto de Bleichmar, por ahí es psicoanalista, entonces para los que no están familiarizados con el psicoanálisis,
hay algunas cosas que sí, se necesita como mucho contexto, pero se podía realizar bien el trabajo igual con la lectura de Bleichmann. Hay cosas que en el caso de los alumnos que corregí yo, les aclaré con respecto a la constitución subjetiva, a la subjetivación, perdón, pero no tomé como que estaba mal, sino que se los aclaré para que pudieran pensarlo, ¿sí? En relación a la pregunta, ¿no? Que tenía que ver también con esto de la subjetivación o la desubjetivación. Pero se podía responder igual. El psicoanálisis es una teoría complicada. Cuando yo cursé hace unos años en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, en general era orientación psicoanalítica, entonces, digamos, uno está estoy acostumbrada a pensar lo mismo que le pasa a Fabián desde su área, ¿no? Entonces, por ahí a nosotros, a pesar de que a mí particularmente hay cosas que me resultaban re difíciles, las tengo como incorporadas y a veces no nos damos cuenta, ¿no? En el conversar con otros que no es tan común, pero se podía responder. Es muy interesante los textos, mejor dicho, de Bleichmann, dan para mucho y se podían responder las preguntas igual, digamos, con esa primera, no sé si una primera, pero sí con una segunda lectura y no tanta tanto psicoanálisis, pero sí aclararles para los que corregí yo que hice esa aclaración, valga la redundancia, como para ampliar la respuesta, pero no tomé como que estaba mal. Sí, incluso algunos estudiantes hablaron de lo que tiene que ver con la constitución del sujeto, ¿sí? Con el reconocimiento del otro, así que no pasó en todos los casos, pero bueno, para los que le corregí yo, esa aclaración de que no es que estuviera mal, sino que mi intención siempre es que quede algo a partir de la corrección, ¿no? Que podamos seguir pensándolo. Yo quería agregar algo a lo que dice Gabriela. Siempre la carrera de psicología en casi todas las universidades tiene una tendencia psicoanalítica, pero dentro del psicoanálisis, la lectura de Silvia Bleichmar es una de las más fáciles de incorporar, porque si bien ella es una psicoanalista, ustedes se habrán dado cuenta que contextualiza mucho los conceptos y va a un abordaje muy macro también de los conceptos, ¿no es cierto? Es decir, no incorpora, por lo menos en la lectura que ustedes tienen en el programa, no incorpora conceptos demasiado psicoanalíticos como para que desde las distintas profesiones no pueda entenderse. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero dentro del psicoanálisis, la lectura de Silvia Bleichmar es una de las que más fácilmente uno incorpora, ¿eh? Hay otros autores psicoanalíticos que son muy ortodoxos, entonces ahí se les complica aún más, ¿eh? ¿Alguna Bien, opinión? Buenas tardes, profesor Soldi. ¿Cómo le va? ¿qué dice? Gabriela Daniel, no pude conectarme con la cámara, le explicaba a la profesora Gabriela, porque estoy con ¿Qué otro dice celular. Daniel? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Eh, no, quería charlar y aclararle, obviamente, la situación de que se creó con el tema de introductivo, la tarea introductiva, que era, obviamente, eh, fue un error involuntario de mi parte porque la entregué de manera tardía y lo hice en manuscrito, todo lo que ya sabemos. Sí. Sí, sí. Y bueno, gracias a ustedes los pude rectificar, la comprensión que tuvieron, lo pude rectificar, lo envié en formato como responde y demás. Más, Sí, lo sí. evaluó la profesora, lo evaluaron, allá la nota está escrita mediante un mail, lo que sí que no está plasmada en lo que es el formato de la clase virtual en la plataforma, digamos. Eso no sé si para el día de mañana final Claro. o lo que... No, no te preocupes que Sí, nosotros lo registramos. Lo que sí aprovechamos, si te parece, Gabriel, para aclarar esto, por supuesto vamos a tener en cuenta las dificultades particulares, ¿no?
como en el caso de Daniel. Lo que nosotros les pedimos es que nos las comuniquen, ¿sí? Y el tema, el tema del formato PDF, el tema del espacio en el que hay que publicar. Imagínense que ustedes son 70, 78, si no me equivoco, y nosotros somos dos, y es difícil también volver para atrás. No podemos estar continuamente volviendo para Exacto. atrás y revisando desde la tarea introductoria al trabajo práctico número 1. Por eso están las fechas. Por supuesto, vamos a tener en cuenta dificultades específicas. Alguien se puede enfermar, alguien puede tener un problema específico, pero vamos a pedirles que traten de respetar las fechas, ¿sí? Porque tenemos que ir avanzando y cuando nos queremos acordar ya llegamos al final de la cursada, y esto para que no tengamos después problemas y dudas con lo que pasó después y tengamos que volver. Los espacios de publicación también tienen un día de apertura y un día de cierre. ¿Sí? Vamos a tratar de respetarlos, nos comunican si hay alguna dificultad. Y el tema del PDF, yo lo aclaré, pero lo vuelvo a aclarar. Cuando ustedes mandan un archivo en PDF, en el espacio del aula, cuando nosotros lo corregimos, nosotros lo podemos abrir y verlo dentro del aula, ¿sí? Y así corregir. Para los que corregí yo, tengo así como la costumbre de subrayar o de poner alguna acotación, entonces ustedes pueden verlo ahí mismo. Si ustedes lo mandan en archivo Word, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que salir del aula para abrir ese Word y después volver a entrar. Perdón, pero siempre me pasa con el perro. Entonces, ese es tiempo también que nosotros dedicamos a la corrección y que no queda plasmado en nuestro trabajo en el aula, ¿sí? Nosotros necesitamos, tenemos nuestro trabajo, digamos, se puede supervisar de esa manera. Perdón. Nuestro trabajo, nuestros Profesora, supervisores, sí, perdón, déjame terminar. Nuestros supervisores de la universidad nos supervisan así, con el trabajo en línea. Entonces, si nosotros tenemos que salir del aula, ya es un tiempo que no queda registrado. Profesora, Y además ustedes no ven la corrección en el aula. Sí. Profesora, perdón, yo le corto porque yo estoy con auriculares puestos y no le escuché nada desde que empezó a ladrar el perro, ¿sí? Si puede repetir, por eso le decía Sí, que pare ahora te porque no repito. Perdón, pero estoy sola y no puedo atender al perro y a la clase, sí. a no ser que lo... Ahora voy a tratar de agarrarlo. Bueno, repito Sí. entonces, el tema del formato, porque hay gente que lo mandó en Word, yo volví, insistí con que lo manden en PDF. En PDF nosotros abrimos el espacio para corregir y lo vemos ahí, y podemos hacer correcciones ahí mismo. Mi costumbre es subrayar, poner algún comentario sobre el PDF que ustedes mandan. Si ustedes lo mandan en Word, nosotros tenemos que salir del aula virtual, abrir el Word, verlo, no podemos corregir ahí mismo, ¿sí? Y después volver a entrar. Nuestro trabajo se supervisa mediante también las horas que tenemos dentro del aula virtual, ¿sí? Nuestros supervisores de la universidad ven que nosotros entramos y estamos trabajando determinada cantidad de tiempo en el aula virtual. Entonces, no queda registrado nuestro trabajo si ustedes lo mandan en Word y tampoco queda registrado el suyo, ¿sí? Por eso insistimos en que todo sea a través del aula. Por supuesto, va a haber situaciones que la vamos a tener en cuenta, pero es la excepción mandar mail fuera del aula, ¿sí? Tratemos siempre de trabajar en el aula virtual, que es donde queda registrado, como decía recién Daniel, su trabajo y el nuestro, y donde podemos registrar las notas, ¿sí? Para que ustedes la vean y la vean también nuestros jefes de la UDE. Eso me parecía que era importante aclarar. Si les queda alguna duda, por favor, o si alguien necesita, no es difícil transformar los archivos en PDF, pero bueno, cualquier cosa nosotros los podemos asesorar también. Muchas gracias, profesora y profesor. Bien. De mi parte. Bueno, quiero seguir avanzando porque lo que dice Gabriela es cierto. Uno cree que tiene tiempo, el tiempo avanza y la cursada también. Estamos prácticamente casi en la mitad de la cursada.
quería explicarles un poquito, porque en el programa está, no sé si ustedes leyeron todo el programa, incluido el sistema de evaluación. Les quería comentar, nosotros tenemos, además de las notas que vamos calificando a través de la presentación de los trabajos prácticos, tenemos la administración de un parcial casi al final de la cursada sobre los temas abordados. Es un parcial virtual en donde van a tener que responder preguntas de verdadero o falso, ¿no? Así, o sea, no son preguntas de desarrollo. Entonces, en cuanto a la fecha de la administración de ese parcial, yo estaba calculando que puede ser el sábado 28 de junio, pero en el calendario nuestro de profesores para darles las clases sincrónicas, también coincide ese 28 con la tercera y última clase sincrónica, que sería la próxima. Entonces, para que no se superpongan, yo estoy hablando con Bernardo la posibilidad de tener esa clase sincrónica última, adelantarla al 21 de junio, es decir, al sábado 21 de junio, y el 28 de junio tener el parcial. Eso por un lado. Sí. Sí, perdón, profesor. No, no, siga, por favor, no lo quise interrumpir. Bien. Ese sería la fecha del parcial. Después les vamos a decir la modalidad y demás. ¿Cuál es el sistema de evaluación? Hay dos, en realidad. Es decir, si el promedio de los trabajos prácticos más el parcial, hay una nota promedio, ¿no es cierto? Si esa nota promedio es de 7, el alumno aprueba por promoción directa la materia. Si la nota es menor a 7, el alumno va a un examen final para aprobar la materia. ¿Se entiende? Entonces, la nota promedio, ¿qué significa? Que si ustedes en un trabajo práctico pueden sacar menos de 7, si en otros trabajos prácticos sacan una mayor nota que en promedio llega al 7, es lo mismo que si se hubiesen sacado 7, ¿se entiende? En el trabajo práctico. O sea, pueden bajar la nota, pero después se puede subir en el promedio. Entiendo pues, de mi parte, profesor. ¿Le puedo hacer una pregunta y no lo molesto, no lo interrumpo más? Sí. Luego de la situación que se generó, envié un trabajo práctico, el TP1, que me calificaron y me acentuaron los errores, que se lo agradezco porque lo puedo... Sí, yo creo que lo corregí yo, ¿no, Daniel? Sí, profesor, sí, sí, Sí. sí. Y bueno, ayer envié el de trabajo práctico de Etíope. Encontré Sí, con una el 2, dificultad, el número 2. claro, número 2, perdón, que encontré una dificultad que estaba borroso lo que es algunas páginas. Intenté por todos los medios, porque yo manejo más que nada por la computadora, celular y imprimo hojas. Pero ¿qué ocurre? Me faltaron un par de hojas leer, pero no las leí porque ya más o menos comprendí cómo venía la narración del texto y lo envié. Aparte de enviado ese trabajo ya en tiempo y forma, ustedes, ante esta situación, enviaron un trabajo alternativo, un TP alternativo. Sí, Ese TP alternativo, ¿debo realizarlo también aparte del que no, realicé en Etíope? Y, no, por eso es y- alternativo. A ver, perfecto. somos conscientes de que surgieron dificultades en la lectura de mi hijo el etíope. Entonces, en función de ello, subimos un trabajo alternativo. No tienen que realizar los dos, o uno u otro. Por eso es alternativo. Eso en primer Sí, término. Y en segundo término, quería, a través de Gabriela, porque no lo sé, agradecerle el compromiso que ha tenido el alumno que pudo enviar una nota al diario La Nación y el diario La Nación le mandó el artículo
y cuando nosotros lo vimos y le dimos el ok, lo subimos al aula. No sé quién es el alumno que se encargó de esa tarea. Estaba buscándolo justamente, creo que Gastón, pero me parece que no está. O si está, que diga presente, a ver. No, no está, no está. Bueno, agradecerle a él muchísimo porque, bueno, acá siempre digo, ¿no? Lo mismo, la importancia del intercambio entre docentes y estudiantes, cómo uno aprende absolutamente en un feedback, porque la verdad que a mí no se me había ocurrido lo que se le ocurrió al alumno, con lo cual, eso es muy satisfactorio para nosotros como docentes, esta posibilidad de enriquecimiento mutuo. Igualmente, tomo palabras de Daniel porque en realidad esta dificultad de algunas páginas o algunos fragmentos del artículo de Vargas Llosa, en anteriores ediciones, es decir, nunca lo pude mejorar, digamos, ¿no? Ahora, a partir de este alumno, por supuesto que voy a tomar ese, esa, ese Recaudo. envío, digamos. Claro. Pero igualmente los alumnos han podido responder pese a esa dificultad, porque en realidad lo central, y para poder relacionar la segunda pregunta de ese trabajo práctico, es decir, con qué asocia de los textos leídos en la unidad 1 y 2, poder relacionar los conceptos de mi hijo el etíope, pueden hacerlo perfectamente pese a esa dificultad, pero se pudo subsanar gracias a este alumno. Bien. ¿Dudas que haya antes de comenzar con algunas cositas que me quedaron pendientes poder transmitirles para empezar a hablar sobre la unidad 2 que es adolescencia? De mi parte, ninguna, profesor. Bien. Solo diré algo con respecto al tema de familia, que por ahí, familia y escuela, que por ahí fue un tema de la unidad 1. Con respecto al texto mío sobre familia, porque fundamentalmente la diferencia entre el texto mío y el de Martiñá es que yo miro de la familia para adentro y hablo sobre las características intrafamiliares, y Martiñá un poco mira a la familia hacia la afuera, es decir, su contacto con la institución escuela. Con respecto a algunos conceptos sobre familia de mi texto que no aparecen allí, me gustaría completarlos con los conceptos de los sentimientos de pertenencia e individuación, por un lado, que caracterizan a todo integrante que está formándose y criándose en un grupo familiar, no importa cuál, sentimiento de pertenencia, de individuación, así como las funciones nutritivas y normativas que las familias tienen, así como las alianzas y coaliciones, es decir, esos conceptos. Sentimiento de pertenencia e individuación. Son dos sentimientos por los cuales transitamos todos los seres humanos, en el sentido de que podríamos definir a los sentimientos de pertenencia como aquellos que nos hacen justamente pertenecer a una determinada familia, con nuestra identidad, nuestro nombre, nuestro apellido. Nosotros pertenecemos, nos dicen nuestro nombre, nuestro apellido, somos hijos de, hermanos de, sobrinos de, primos de, sentimiento de pertenencia, que son los que priman fundamentalmente durante los primeros años de vida. Cuando uno va creciendo, van primando cada vez más los sentimientos de individuación. Es decir, a pesar de que uno pertenece a una familia, también es un ser individual. ¿No es cierto? Entonces, en la adolescencia, estos sentimientos de individuación es como que van aumentando cada vez más porque es la etapa en que comienza
toda la cuestión que tiene que ver con el desarrollo de la independencia y la autonomía, mucho más que en anterior etapa. Entonces, esos sentimientos de pertenencia e individuación, todos los seres humanos los transitamos. Y yendo a ejemplos extremos, hay familias que se caracterizan por fuertes sentimientos de pertenencia y poco sentimiento de individuación, o al revés, prima mucho la individualización de cada integrante con poco sentimiento de pertenencia. Yo siempre digo, como ejemplos extremos, que en aquellas familias en donde prima sobremanera los sentimientos de pertenencia, es como que se vive en una prisión, ¿no? Como en un sistema muy cerrado, y donde prima los sentimientos de individuación de una manera sobredimensionada, parecería que la familia funciona como un pensionado, ¿no? En donde solamente se reúnen para cumplir con las funciones más que nada nutritivas. Entonces, sentimiento de pertenencia, sentimiento de individuación, funciones nutritivas, funciones normativas. Estas son funciones que tienen que ver con la implementación por parte de los padres en el sistema de crianza. Es decir, las funciones nutritivas aluden a funciones de abrigo, de protección, alimenticias, y en realidad tienen que ver más con el sí que con el no. Las funciones normativas son las que tienen que ver con la puesta de límites, es decir, con el no, y son mucho más complejas de ejecutar y de poner en funcionamiento porque requieren una explicación detrás del no. Las del sí son mucho más fáciles, no hay que cuestionarlas. Las del no es mucho más compleja y difícil de implementar. Entonces, funciones nutritivas, funciones normativas, y las cuestiones de alianzas y coaliciones, que es el último concepto que me quedó así de este enfoque intrafamiliar, tiene que ver con la diferenciación entre el concepto de alianza y coalición, que muchas veces uno, cuando analiza situaciones disruptivas familiares, como por ejemplo en un divorcio con características destructivas o con características muy complejas, uno trata de analizar la existencia de estas alianzas y coaliciones. En realidad, la alianza es la unión entre dos personas con respecto a ideas, con respecto a pensamientos, con respecto a conductas, con respecto a accionares. La unión de dos personas en una determinada cuestión. En cambio, la alianza es la unión de dos personas, pero en contra de un tercero. Entonces, muchas veces en los divorcios con características destructivas se ve mucho la construcción de coaliciones, ¿no es cierto? Es decir, cómo puede unirse un padre, una madre con un hijo en contra del otro padre o del otro progenitor, ¿no? Entonces, alianza y coalición. En términos generales, yendo a la relación de escuela con familia, la escuela de hoy en realidad se parece bastante a la escuela, por poner unos años, de hace 100 años. Mucho más de lo que las familias de hoy se parecen a las de hace un siglo. Es decir, las familias han evolucionado notablemente su constitución, su dinámica, su forma de crear una familia. Por eso en el programa, veíamos la anterior clase, esto de la familia tipo a los tipos de familia. Sin embargo, la institución escuela, no ha avanzado en forma paralela al avance de las familias. Miren, hay un cuentito que cuenta una situación en la que un hombre se quedó dormido durante mucho tiempo y al despertarse comenzó a ver que las cosas habían cambiado mucho. Colectivos, calles, edificios,
comercios, y de pronto esta persona se detuvo frente a algo que permanecía exactamente igual que antes de haberse dormido durante años. ¿Saben cuál era esa institución? La escuela. La escuela seguía igual. Y ese es uno de los grandes temas y dificultades que aparecen hoy día cuando vemos que hay docentes del siglo XX enseñando a adolescentes del siglo XXI. En las escuelas perduran ideas de otras épocas que dificultan y obstaculizan a muchos docentes y también a autoridades a dialogar con lo que ven, con lo que perciben, con lo que ocurre. Volviendo al tema familia, lejos de ser una definición unívoca, la familia es básicamente una configuración de lugares y una configuración de funciones, lugares y funciones, que van variando según factores históricos, socioculturales, biográficos, en un contexto y en un marco normativo y ético determinado. Lo importante es que esas funciones resulten aptas al momento de contener, de proteger, de comunicarse y de constituir a ese otro como un sujeto social inscripto en una determinada cultura. Esto hace a la diferencia entre una familia endogámica y una familia exogámica. Una de las funciones fundamentales de la familia es colocar a sus integrantes en la cultura, es decir, en el afuera, en la sociedad. No es dejarlo dentro de la familia. Esa es la función, una de las funciones fundamentales de una familia. Y es la diferencia que marca. Por eso les digo que relacionando esto con los sentimientos de pertenencia y de individuación, muchas veces uno puede asociar estos conceptos en el sentido de que una familia en donde priman estos sentimientos de pertenencia y se deja mínimo espacio para la individuación de cada uno de sus integrantes, esto tiene mucho que ver con lo endogámico, no justamente con la posibilidad de exogamia, ¿no? En la medida en que uno permita la individuación de cada integrante de la familia, también está dando un paso a favor de la exogamia. Y retomando un poco el tema de los diferentes lugares en la familia, se habla mucho del rol materno, ¿no es cierto? Y el lugar del padre, ¿cuál es la función, ¿no?, del padre? O de quien represente ese lugar. Pero acá recurro al abogado, cuando le decía a Fabián, me gustaría que algún abogado o abogados que estén presentes en la sala puedan por ahí responder a esta pregunta. Desde el derecho, ¿dónde se ubica a la ley? Vamos a hablar de la ley, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor que un abogado nos pueda decir desde el derecho dónde se ubica la ley? No hay nadie, yo soy el único. Si Bueno, no es abogado, te también lo dejaron puede solo. responder. También lo el- puede responder para no dejarlo solo a Fabián, ¿eh? Si no, o sea, la pregunta está relacionada con este lugar de la ley. Entonces, primero hago la pregunta, ¿dónde está ubicada esa ley desde el derecho? Para después ir a dónde está ubicada esa ley en la psicología.
Esa es la idea de la pregunta. Pero primero tratemos de ver entre todos entonces dónde está, desde el derecho, dónde está ubicada la ley. En la formación de la sociedad, ahí está ubicada la ley. Ya parte de la ley natural y después de la ley escrita, o sea, Vos porque te ¿dónde? referís, Fabián, la ley escrita es la ley positiva. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Bueno, Por eso tenemos la ley natural, que es la sí, ley natural del hombre, y la ley escrita en donde se conceptualiza un modo, un estilo de vida con reglas claras para vivir dentro de una sociedad. bien, Exactamente eso es la ley. No, bueno. no podemos separar el concepto de ley o sea, separar de una sociedad que vive en un orden determinado. O sea, no se puede escindir, digamos, ni prescindir de la ley en una sociedad justa y equilibrada. Desde ¿Algún ese, otro, bien, algún otro aporte? Estoy mirando un poco esto, que me están llegando un montón de mensajes, perdón, ¿eh? No. Em, Perdón que interrumpa. Bueno, soy abogado, obviamente, pero puede ser a través de una norma o de la norma, porque toda sociedad tenemos que estar regidos bajo normas e instituciones. sí, exactamente. Bien, Lo bien. analicé por ese lado sin ser abogado, porque me Por está. eso yo me dirigí a los abogados, pero después no es exclusivamente una pregunta hacia el abogado, pero por ahí nos puede ayudar ellos en una primera respuesta. Pero esto que dice Daniel complementa un poco lo que dice Fabián. A ver, ¿algún otro aporte? Pero están en camino, ¿sí? Yo Sí, puedo expresar mi opinión, profesor, sobre lo que usted acaba de explicarnos Sí, brevemente. ¿Me permite? sí, Sí. Mire, yo tengo esta teoría o este análisis de la situación. Acá se habló de familia, y corríjame si me equivoco, por favor, familia y escuela. Yo creo que la familia es la base, el cimiento de todo individuo para lo que es representante de uno mismo y para una sociedad. Es decir, muchas veces la familia, lo hablo de un aspecto más visceral, no académico, el hijo no lo preparan para lo que es digamos, lo que es la vida misma, el salir a la vida, desarrollarse y manejarse en lo que se llama en la vida. Eso me parece, lo dijo Exo, no sé, no me acuerdo la palabra, perdón, en la ignorancia, porque uno va aprendiendo a medida que uno lo escucha. Y las escuelas están casi abatidas porque, como dijo, tenemos docentes del siglo XX con adolescentes del siglo XXI. ¿Qué ocurre a todo esto? Tampoco hay normas establecidas en la educación, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hoy en día no se respeta al docente y el docente muchas veces está absorbido o queda sobrepasado por lo que ocurre dentro de la sociedad, más que nada con el alumno. Y digamos, la familia busca en las escuelas como el sostén para que educar a sus hijos. Y la educación, ¿no?, académica se la da la escuela, pero la educación individual se la da la familia. No sé si fui tal vez sí, fui sí, muy está bien, está práctico, bien. pero Igualmente, Daniel, es un tema que vamos a retomar a través de los textos y perfecto. de las cuestiones, además de también volverlo a ver en psicología educacional, que es la otra materia con la que van a tener la desgracia de estar con nosotros. Pero bueno, No, bueno, Creo que hay bien, otro Daniel que profe, quiere participar, Gabriel. sí. profe, Sí, ¿quién habla? Fabián Ah, Bernal. Fabián, sí, sí, Eh, sí, aclarar un poquito más, agregar algo a lo que había dicho respecto de la ley, es también buscar una legitimación de cada uno de los actos de los individuos, porque a través de una ley escrita nosotros podemos legitimar ciertos actos en base a lo que la ley nos permite y en base a la autoridad que nos da la ley también. Eso es algo bien, muy importante también, la sí, legitimación.
O sea, La legitimación. el concepto de ley dentro de dentro del espectro legal es muy amplio. El término ley es muy amplio, muy Sí, sí, por abarcativo supuesto. y Está tenemos bien. que interpretarlo desde el ámbito social, cultural, histórico. Sí, Tiene varias acepciones y varios autores respecto de lo que la ley en sí, el concepto ley expresa, ¿no es cierto? Expresa y es muy amplio. Y entonces, más que nada, hoy por hoy, yo creo que redondeando lo que quería decir es que nosotros lo que buscamos siempre es la legitimación de nuestros actos. Y nuestros actos siempre van a ser legítimos siempre y cuando estemos actuando acorde a las normas de convivencia, bien. a las reglas o a las leyes o los preceptos Está bien, Fabián. o normas. Bueno, resumiendo, Acá, Daniel Rodríguez, ¿querés hacerla o no podés hablar, Daniel? Porque tuvo ajá. una participación en el chat, a lo mejor nos quiere decir, o querés que la lea. Yo te veo por allá, Daniel. ¿Querés hablarlo o querés que lo lea? ¿Querés que lo lea? Bueno, Daniel dice, siempre y cuando la familia, que da para discutir, por eso lo leo, dice, siempre y cuando la familia esté bien constituida en cuestión de moral y buenas costumbres, ¿sí? Hay un trabajo que yo corregí, no me acuerdo si es el de Daniel, capaz que sí. Digo también, cada uno, por supuesto, tiene sus valores, no nos vamos a poner a discutir acá de nuestros propios valores, pero esto la idea, Daniel, es ir más allá de pensar de un pensamiento de que la familia tradicional, como quizá la conocimos nosotros, está bien y lo demás está mal, ¿no? No es la idea juzgar, sino empezar a ver, como decía Gabriel, distintos, bien, por ahí te entendí mal, por eso quiero sí empezar a ver estos distintos tipos de familia y como decía, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Sí? En las escuelas, yo trabajo en una escuela secundaria, bueno, es lo que vemos, es con lo que nosotros nos relacionamos y con nuestros hijos también se encuentran, ¿no? Con sus amigos, con sus compañeros que tienen otros tipos de familia. Entonces salir de un pensamiento que quizás sí nos han transmitido a nosotros, no te digo porque vos esto, sino porque quizás sí nos transmitieron a nosotros cuando éramos chicos, que es la familia que está bien y lo otro está mal. No, no es que esté mal, sino que estamos viendo distintos tipos de familia y lo que acotaba Gabriel, subrayar esto de, bueno, las funciones y cómo estamos preparando las familias a estos individuos, que todas las familias pueden hacerlo bien si simplificamos y todas las familias pueden hacerlo mal, ¿no? No caer en que una familia, porque es de un padre con hijos o una madre con hijos, o dos padres o dos madres, es una familia de por sí que va a educar mal, ¿no? No caer en eso, sino informarnos, aprender a convivir y poder pensar el rol de todas las familias. ¿Sí? Me parece que va por ahí. A lo mejor te interpreté mal, Daniel, no recuerdo si era tu trabajo, pero en el trabajo que corregí, que hablaba así como que, bueno, también cada uno, por supuesto, puede tener su posición, pero nosotros vamos más allá. ¿Sí? De la valoración personal, el pensar los distintos tipos de familia y después, bueno, como profesionales, con las familias con las que nos encontramos y con las que nos relacionamos y cómo nosotros recibimos también a esos adolescentes y no tiene que ver con juzgar, ¿sí? Perdón, lo que yo me refería era a Sí, la constitución de familia como tal, es cuando nosotros le inculcamos a los niños el respeto por los demás, el respeto, los límites y Ahí cuando va una la construcción de familia, legalidades. claro, cuando una familia no está bien constituida en el sentido no de papá, mamá, hijos y punto, no voy claro, a eso. claro. Voy Bien. al hecho de que cuando, por ejemplo, en mi caso, mis hijos, siempre le decimos, no hagan daño, compórtense bien, no le falten el respeto a las personas mayores, ni a sus pares, a ese estilo a lo que voy. Entonces, cuando la familia como tal no tiene esos valores inculcados de sí mucho antes,
Es muy difícil que un niño, lo he visto, me ha tocado obviamente, es muy difícil que los niños puedan tener una conducta acorde a esas normas y resulta que hacen daño, rompen vidrios, salen a gritar, insultan a los mayores, ¿me entienden? Por ese es el lado que yo voy, que Bárbaro, tiene que haber bárbaro. moral y buena costumbre en Bien, ese sentido, más allá de lo que piense cada uno, de su desenvolvimiento común de cada persona que con sus intereses, per- con su ideología, fantástico, pero es el respeto hacia los demás y el respeto a uno mismo, obviamente. Es eso, nada Ah, más. está bien. perdón, perdón, pero quiero destacar la presencia en la sala, no solamente de personas adultas, sino de niños. Eso está muy bueno. Paola, te veo muy bien, muy relajada, me parece perfecto que puedas participar, que tengas el compromiso de estar en el aula con los Estoy chicos, acostumbrada. porque me ha pasado mucho en otras ocasiones que los estudiantes se presentan con sus niños porque bueno, no hay otra manera, pero no, no molesta y agradecemos que, al No. contrario, valoramos mucho que estés presente. Yo tengo una alumna, casualmente, yo doy clase en un terciario, y hace Sí, bueno, hace 2 meses empezó una chica que fue mamá y tiene la sí, bebé que le da el pecho. Entonces, bueno, me preguntó si ella podía ir a la clase porque, bueno, eh, me dice, yo no quiero molestar. Y le digo, ¿cómo no vas a poder venir? Bueno, y viene con la bebé anda sí, dando vueltas en el sí, gatea, ella le da la teta, por ahí somos mujeres o a veces hay un compañero. Es parte de esta nueva, de lo que estamos charlando, de esta nueva modalidad de la escuela, de dejar participar a la familia desde todo lugar que uno pueda integrarse. Bueno, eso es lo que yo creo, qué sé yo. Yo sí, estoy sí, acostumbrada a exacto. hacer todo con mis hijos. Muy bien, sí los veo hermosos. Bueno, Al único que no puedo eh, educar es al mío de 4 patas, pero bueno, ya va a llegar. claro, ya va a llegar, Gabriela. Los míos Bueno, van apareciendo de a volviendo, uno, tengo volviendo, 3. sí, veo, volviendo al hilo conductor de la clase. Recuerden, desde el derecho, ¿dónde se ubica la ley? Resumiendo, en las instituciones. Es decir, como el conjunto de normas, normas escritas, normas positivas, en el Código Penal o en el civil, legislando de alguna manera los derechos y los deberes de los ciudadanos, ¿no es cierto? Podríamos decir algo así. Ahora, la otra pregunta es esa, quedando más o menos claro dónde está ubicada la ley en el derecho, pregunto, desde lo psicológico, desde lo psicológico, ¿dónde se ubicaría esa ley? Y aquí apelo a algunos de los psicólogos que están presentes en la sala también, ¿no? Para no dejarlos afuera, porque así como hemos comprometido a los abogados, también podemos darle la palabra a algún psicólogo que esté presente en la sala. ¿Puede ser límites, profesor? Perdone. ¿Cómo? ¿Puede ser los límites en la conducta y los límites y comportamientos? No, algo más específico estoy preguntando, pero Ah, no importa, Daniel, perdón. está bien. ¿Dónde se ubicaría esa ley desde lo psicológico? La pregunta está, doy una pista. La pregunta tiene que ver con el principio de lo que cuando yo comenté esto de los diferentes lugares en la familia, esto de que se habla mucho del rol materno y el lugar del padre, ¿cuál sería la función del lugar del padre? Bueno, tiene que ver con eso. Acá tenemos a Claudia que levantó la mano. Sí, Claudia. Sí, yo como abogada no participé, pero eh, sobre todo uno también opina desde su experiencia, ¿no? En relación a cómo se construye la familia y digamos que el origen de esto, digamos, de lo que venía sobre las leyes y las normas tenía que ver también con el rol del padre, pero en muchas familias ese rol lo asumen las madres
porque tiene que ver, entiendo yo, ¿no? Con quién se hace cargo de poner los límites. Y se asume como autoridad como para llevar adelante las normas, ¿no? De convivencia y que tengan que ver con cómo nos manejamos en el hogar, y no necesariamente el padre. Entiendo que originariamente, digamos, se decía como que el rol del padre era la ley en el hogar, o por lo menos, qué sé yo, yo soy médica también cuando hemos hecho salud mental, bueno, desde la psicología se decía eso hace mucho tiempo, por ahí después se construyeron las familias de otra manera, ¿no? Pero desde mi experiencia acá en el hogar, la ley soy yo y no es el papá. El papá es más laxo con los límites y todo eso. Bien, Claudia, bien, bien. Muy bien. Justina también quiere participar, Gabriel. No, para mí comentar que es una construcción social, que por supuesto que para mí también la psicología se va como ayornando sobre los nuevos roles, las nuevas miradas sobre familias y demás. Esto que recién decía una compañera, bueno, anteriormente aparentemente la cuestión es de límites, era el padre quien daba la última palabra, el rol de como el mano dura o el respeto y demás, y siempre una cuestión maternal más... eh, por supuesto desde lo femenino, desde la contención, desde el amor, desde el acompañamiento y demás, siempre era la madre. Yo creo que eso por supuesto se va modificando, porque las cuestiones también económicas se van modificando, porque la mujer tiene que salir a trabajar, porque no llega, no son las mismas las cuestiones económicas que antes con un sueldo hoy una familia no vive, por lo cual también la madre tiene que salir a trabajar, también hay otros tipos de posibilidades a nivel social y esa construcción de familia se va modificando con el tiempo, digo, por lo cual la cuestión de la ley dentro de una familia se puede ir mutando constantemente, digo, hoy también los hijos y las hijas tienen otro tipo de escucha que antes era totalmente diferente. Digo, ahora tienen otro tipo de opinión, tienen la posibilidad de opinar cuando anteriormente no la tenían. Yo creo que por supuesto que tiene que ver con la moralidad y con las cuestiones éticas, la cuestión de quién pone la ley dentro de la psicología, pero para mí no es una persona específica, porque justamente se va modificando con el tiempo, porque es una construcción social, la mirada sobre la mujer, el rol de la mujer dentro de la familia y la mirada del rol del hombre en la familia. Bien, Justina, bien. Bueno, Hay dos personas más que levantaron la mano. Daniel Cabrera. Sí, perdón porque estoy con el celular y no es mío, me Sí. estoy adaptando un poco. Sí, puede ser que sea, digamos, un principio de legalidad. Sí, lo estuve analizando, una ley simbólica vendría a ser, por lo que busqué, me interioricé. Es digamos, los vínculos que se establecen entre la parte materna y el bebé, en la marcación de límites y diferenciaciones, sí, etcétera. es una función simbólica, pues en realidad no está escrita, no es una ley positiva, como en Claro, el por eso la derecho, verdad. Sí. como en el derecho. Sí, ¿alguien más? Gracias. A ver, una primera respuesta puede ser que la ley se ubique desde lo psicológico en el lugar del padre. Y agrego, o sustituto, es decir, ese otro cuya función es ordenar y es legislar, pero desde un lugar diferente, es decir, desde una terceridad. Esa terceridad que ordena, que legisla, no solo puede ser una persona física. Una mujer, una madre, que elige una vocación, elige una carrera, elige un trabajo, un deporte, la vida social, eso actúa como una terceridad.
Es decir, algo o alguien que intercepte esa díada madre-hijo, que produzca de alguna manera un corte y pueda inscribir las diferencias. En síntesis, la función del padre, al igual que la de la ley, es ordenar, es legislar, es prohibir desde una terceridad. La ley del padre, al igual que las leyes del sistema judicial, ponen límites. Una palabra que fue repetida por muchos de ustedes en las intervenciones. Ponen límites. ¿Límites a qué? Límites fundamentalmente a la omnipotencia, inscribiendo en el sujeto, en la persona, la falta, es decir, la no perfección. Por esto, el ejemplo que siempre damos es el crimen y muchas otras aberraciones son el fracaso, mejor dicho, son el resultado del fracaso de esa ley. Así como los homicidios, los holocaustos, las persecuciones, las desapariciones. Todas esas situaciones, todos esos hechos, todos esos acontecimientos implican la ruptura con la ley del padre, de ese tercero que diferencia. En lugar, el sujeto, en lugar, en esos casos, de poder sostenerla, la rechaza a la ley, siendo omnipotente. Es decir, yo puedo hacer con el otro lo que quiero. Lo que la ley transmite es justamente el no puedes hacer cualquier cosa. Y en esos casos, el sujeto, en el caso de que no sea así, queda a merced de la locura del todo puedes, donde no hay responsabilidad subjetiva y toda la responsabilidad es del otro. Caso típico, el psicópata, ¿no? El psicópata crea su propia ley, no le interesa el daño que genera en el otro, no le preocupa, no se lo pregunta, entonces cree que todo puede. En el caso del crimen, de terminar con la vida de un otro, también pasa lo mismo. No está instaurada la ley en el psiquismo, en ese psiquismo de ese sujeto, no está instaurada la ley, no está instaurada la prohibición. No sé si queda claro o es demasiado psicológico, pero creo que, no sé, si alguien puede acotar algo. Por ahí Pero me volver a parece esto que vos decías, Gabriel, los psicólogos y los que fuimos formados en psicoanálisis estamos acostumbrados a pensar en el complejo de Edipo, esto que vos decías, ¿no? La ley es lo que separa a la madre del hijo. Entonces no necesariamente tiene que ser, para que quede claro y repetir esto, como también lo hicimos la clase pasada, no necesariamente es una persona, ¿sí? Es la función. Si no hay padre, puede estar la ley igual. Esto que separa y que la madre tiene un deseo por otra cosa que va más allá del hijo. ¿Sí? Esto que exactamente. puede romper la díada madre-hijo. Entonces la madre desea otra cosa y eso separa a la madre del hijo, que es lo que no pasaría, como dijo Gabriel recién, en la psicosis, donde no hay una separación, no hay una ley que establezca esa separación. Desde el complejo de Edipo, Freud decía, bueno, acá viene y hace el corte el padre y dice, bueno, esta mujer es mía, ¿no? Tenés que desear otra cosa, tenés que salir afuera a buscar tu mujer, por decirlo de esa manera, ¿no? Instaura la separación entre el padre y el hijo. Lacan lo decía este otro, ¿no? Que viene afuera y viene a separar, este otro que instaura la ley, a eso llamamos ley, más allá de la persona que esté o no, como también hablamos el otro día de que la madre puede estar o no, el que cumple la función materna, el que cumple la función paterna, más allá de personas. Claro. Acá queda claro, ¿no? En estos ejemplos, la diferenciación de lugares
y la diferenciación de las personas y las funciones. Esa función de terceridad la puede dar el hecho de que la madre desee una vocación, desee algo que la separe, que descapitalice la idea en su cabeza solamente de la maternidad y de ese hijo. Es decir, cualquier otro que actúe como tercero, ¿eh? Entonces, ahí está ubicada la ley desde la psicología. Bien, quiero seguir avanzando en esta media hora que nos queda casi. En principio, poder presentarles algunas reflexiones que permiten abrir, creo, un interesante debate acerca de determinadas concepciones sobre la adolescencia, sobre la etapa de la vida adolescente, más allá de los textos que ustedes tienen que leer en esta primera parte de la unidad 2, que no por casualidad nos ocupa gran parte de la cursada, la etapa de adolescencia. La primera cuestión que quiero plantearles es esta, que al mismo tiempo es una pregunta. Cuando hablamos de adolescencia, ¿hablamos de una sola adolescencia? ¿Se No, concibe? Sí, no, desde mi punto de vista creo que hay varias etapas dentro de la adolescencia hasta llegar a la adultez. Esas etapas o tienen relación directa con los avances cognitivos de cada una de las personas, de cada uno de los individuos, digamos. En su formación van teniendo distintas etapas y evolucionan de conformidad a las vivencias que van teniendo en el camino. Y no todos los adolescentes se forman de la misma manera hasta llegar a la adultez. Eso pone en juego muchas veces las experiencias y las vivencias de cada persona. Eh, Muchas veces un chico con una familia constituida de una manera ortodoxa, digamos, no le asegura a ese individuo adolescente de que evolucione de la misma manera que evolucionaría otro adolescente dentro de una familia ortodoxa, porque las vivencias de cada uno son totalmente distintas. Y todo ello tiene que ver con el grupo con el cual se relacionan, no solo dentro de la familia, sino que fuera. Es la convivencia de ese adolescente con la sociedad y sus vivencias y las experiencias que surgen de esa convivencia. O sea, bien, evoluciona totalmente distinto un adolescente que tiene una formación, digamos, una formación distinta a la de otro. No evolucionan de la misma manera el adolescente que ha sido violentado durante su infancia. Entonces, no va a tener el mismo comportamiento ese adolescente siendo un adulto que posiblemente se transforme en un transgresor de normas con el que no ha sido tratado de una manera adecuada durante toda la fase hasta llegar a la adolescencia. Por eso hay algunos bien, Fabián. adolescentes que son ¿cómo es? Más agresivos que otros. Quedó claro, Fabián, perdón. Para completar entonces, en base a tu aporte, completar la pregunta. ¿Se concibe una adolescencia definida simplemente por criterios de edad, por criterios etarios? ¿O No, existen varias adolescencias o formas de vivir esta etapa de la vida caracterizadas y condicionadas por factores socioeconómicos y culturales? ¿No? Ahí completamos un poco la pregunta. exacto. Daniel tiene Profesor, la mano levantada, no sé, Daniel.
¿Querés Sí, participar? gracias, profesora. Profesor Soldi, la primera pregunta que usted relacionó de adolescencia, si existía otro tipo de adolescencias, yo tengo marcado que uno está en las etapas de la niñez, lo que es la pubertad, la preadolescencia, la adolescencia y obviamente la persona adulta. No sé si estoy bien encaminado en esa respuesta. Sí, En esas son referencia a las la pregunta que diferentes. hizo primero, habló el compañero abogado. Justamente son esas circunstancias las que condicionan las características, ¿no? Entonces, Perfecto. la Y en la pregunta, siguiente, vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Se sí. trata de poder aunar las diferencias bajo un mismo techo o conviene hablar de distintas adolescencias? ¿No? Los adolescentes no conforman un grupo homogéneo. Lo que tienen en común es la edad. Viven en circunstancias distintas. Tienen necesidades diferentes. Hay variadas realidades culturales, políticas, económicas. Por ejemplo, ser madre o ser padre adolescente, que no serlo. Crecer en un ámbito seguro y protector. Ser explotado sexualmente. Vivir en el medio rural o en el medio urbano. ¿Conforman la misma adolescencia? ¿Se transita la edad de la misma manera? Entonces, No, profesor, desde mi punto de vista, no, perdón que interrumpa. por No, no supuesto que hay porque características y cambios, por supuesto que hay características y cambios que podemos hablar de cuestiones globales, de cuestiones macro de esa edad que persisten a pesar de las distintas generaciones, pero hay otras y muchas que dependen de todas estas circunstancias. Ese es el primer tema que quería plantear, ¿no? ¿Se puede hablar de la adolescencia o hay que hablar de adolescencias? Es lo mismo que la infancia. El concepto general de infancia permite hablar de la infancia o de las infancias. Este es un paradigma que se ha corrido. Antes se hablaba de la infancia, de la adolescencia, sin tener en cuenta todos estos condicionamientos que hacen a las características de cómo se vive esa etapa. Entonces, ese es el primer punto. La otra cuestión que yo quería plantear, que es la adolescencia como sinónimo de problema. Esa visión de la adolescencia, verla como un problema, responde a una visión obsoleta y les diría hasta discriminatoria, simplista, estigmatizante. ¿Por qué? Porque obtura y oscurece y dificulta la posibilidad de reconocer los aspectos positivos, los aspectos creativos, los aspectos comprometidos que tiene un adolescente. Es preciso entonces cuestionar los diferentes roles etiquetados, tanto de adolescentes como de adultos, en esta sociedad. ¿Con el fin de qué? Con el fin de generar nuevos vínculos. La adolescencia es un momento en el que la sociedad le transmite a ese sujeto adolescente un sistema de prácticas, un sistema de creencias, un sistema de valores, pero es al mismo tiempo, paradójicamente, el momento en que ese sujeto adolescente rechaza o asume esas prácticas, esas creencias y esos valores. En esa sociedad, el joven comienza a asumir su independencia y su autonomía frente al medio social. Entonces, necesitan ser reconocidos como un recurso vital, tanto para sus familias como para la comunidad y la sociedad en general. Son seres humanos iguales
que se encuentran en un momento particular del desarrollo y de su historia, con necesidades y subjetividades específicas. Es decir, que tendríamos que realizar un pasaje de una perspectiva de ver a la adolescencia como problema a una perspectiva de ver a la adolescencia como desarrollo, no necesariamente como problema. El viejo paradigma nos estaría diciendo la adolescencia exclusivamente desde la problemática, centrándose en su comportamiento de riesgo, ignorando los aspectos positivos y las fortalezas, sino centrándose en las debilidades. El nuevo paradigma lo que promueve es el desarrollo integral del adolescente y su participación. Considerar al adolescente como un sujeto con aptitudes con P, recursos, teniendo en cuenta la diversidad y la heterogeneidad. Y cuestionando dos realidades. Una es que los adolescentes son considerados generalmente como sujetos apáticos, desinteresados, no motivados. Fíjense, si trasladamos este paradigma, esta apreciación, esta visión al ámbito escolar, lo que cabría preguntarnos es lo siguiente. Si es real esa actitud de indiferencia de parte del adolescente, que muchas veces sucede, esa actitud de indiferencia tendrá alguna relación con el rol que asumimos los adultos, que asumimos los docentes, gran cantidad de adultos docentes, cuando transmiten el conocimiento de una manera poco motivadora, de una manera afectivamente distante del alumno. Entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer como adultos y en particular en el profesorado como docentes. ¿No será que esa indiferencia tiene que ver con algo de nosotros? Es muy difícil hacer una autocrítica. El adulto coloca siempre en el adolescente las dificultades. Entonces, la ruptura de los adolescentes con los adultos, apartándose de ellos, rechazando todo lo que viene de esto, si bien hay niveles de ruptura, en realidad el adolescente necesita relacionarse con los adultos. Y en ocasiones se sienten muy frustrados al no poder entablar esa relación. Pero la demanda del adolescente pide un determinado tipo de presencia, no de control excesivo, no de dureza, no de rigidez, de inflexibilidad. Los adolescentes son capaces de involucrarse, son capaces de resolver lo que les interesa. Y por otro lado, demandan cierto apoyo adulto, aunque no de cualquier tipo. No es verdad que al adolescente de hoy día no le interese nada. No le interesan cosas que a nosotros quizás nos interesaban. Entonces debemos hacer ese pasaje para poder acercarnos, para no producir un muro tipo muro de Berlín, donde uno está de aquel lado y el otro está de este lado. Y esto no tiene que ver con la simetría simbólica, no tiene nada que ver, eso es otro concepto. Acá estoy hablando de otra cosa. Entonces, los adolescentes no son niños grandes ni adultos en formación.
son adolescentes. ¿Cómo puede ser definida la etapa? Y acá vamos al concepto que puede englobar a la adolescencia. Es un periodo vital de transición. Transición entre la infancia y la adultez. Y es tanto una construcción social, como han dicho, como un atributo individual. Una construcción social y un atributo individual. Y es en las interacciones del adolescente con la familia, con la escuela, con los clubes, con las iglesias, con todo tipo de institución que van organizando su mundo interno, es decir, que van formando su subjetividad, volviendo al concepto inicial de Silvia Bleichmann. Segundo concepto entonces de la adolescencia, vista como problema. Hay que ir desdibujando esa idea, ese paradigma. Tercer punto, un concepto interesante de analizar y que está asociado con este segundo tema del problema. Es el concepto de sociedad adultocéntrica. La sociedad adultocéntrica lo que hace es poner en condición de inferioridad a la infancia y a la adolescencia. Es un paradigma que aún hoy sigue vigente en algunas sociedades más que en otras. Porque ¿saben qué pasa con el adultocentrismo? Lo mismo que pasa con el patriarcado. El patriarcado excluye a la mujer por una cuestión de género, ¿no es cierto? La sociedad adultocéntrica, o mejor dicho, el adultocentrismo, también es un paradigma que excluye a los jóvenes por su edad. Es decir, el patriarcado excluye por género y el adultocentrismo excluye por edad. Pero funcionan de la misma manera. Excluye a los jóvenes por su edad, traduciéndose en prácticas que colocan de alguna manera a las personas adultas como un modelo acabado al cual hay que aspirar. Sobre todo el hecho de mantener el llamado, entre comillas, orden social, por cuanto los jóvenes en realidad representan un peligro considerándoselos inmaduros, considerándoselos desobedientes, lo cual refuerza de esta manera la importancia del control adulto en todas las instituciones sociales, ¿eh? Y la escuela, por supuesto, no es una excepción. Es una de las instituciones en donde muchas veces ese adultocentrismo hace su función, pero una función más que nada de grieta, hablando de la tan mencionada grieta, ¿no? Que está presente en muchos lugares. Entonces, yo creo que a fines del siglo, por decirlo de alguna manera, a fines de siglo, comienzo del siglo XXI, este paradigma, de alguna manera, el del adultocentrismo, empezó a estar en crisis por los cambios socioeconómicos, los cambios políticos, los cambios culturales. Y a través del mismo, de ese paradigma, se homogeneiza de alguna manera a las y a los jóvenes y a sus producciones, es decir, a lo juvenil, en una noción de juventud única que se universaliza de alguna manera para el conjunto social. Ahora, traslademos estos conceptos del adultocentrismo al ámbito educativo. Y en específico les propongo al ámbito escolar áulico, al aula, tanto secundario como universitario.
¿Qué pasa con esto? Bueno, muchos autores hablan sobre las grandes ventajas que representa flexibilizar la educación. Flexibilizar la educación. Y abandonar el adultocentrismo como dos claves para mejorarla. A los adultos siempre nos costó mucho aceptar que los adolescentes realmente tuvieran algo para enseñarnos. Tanto por fuera de lo educativo como por dentro del ámbito educativo. La forma vertical de concebir la educación afecta en parte las relaciones entre docentes y estudiantes. El proceso de enseñanza-aprendizaje ya no puede centrarse en los adultos y las materias que enseñan, ni en los estudiantes relegados a un rol pasivo. Actualmente, lo que se requiere es de una educación que desarrolle el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. Estas situaciones que estamos describiendo conducen a lo que se llama bloqueos generacionales. Y se potencia de esta manera las dificultades para poder comunicarse y escucharse entre los jóvenes y los adultos. Ya no se trata de una generación adulta versus una generación joven, carente de derechos, carente de conocimientos, a las que hay que preparar. Se trata de dos generaciones preparándose permanentemente. Los recorridos existenciales se han hecho mucho más flexibles, diversificados. Son necesarios nuevos horizontes para poder compartir, para poder encontrar soluciones más apropiadas. Entonces, esto quería plantearles hoy. El tema de, el primer punto de, cuando hablamos de una adolescencia, estamos hablando de una sola o de varias. Luego, el tema de ver a la adolescencia como problema. Y finalmente, el adultocentrismo. Bien, bueno, quedan unos minutos para debatir. Gabriel, nosotros como docentes tenemos que conocer también algo de las leyes que nos implican, y cuando vos decías esto pensaba en la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y del Adolescente, en cuál se lo piensa como sujeto de derecho, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, y acá el abogado me podrá dar una mano, cuando nosotros éramos chicos éramos objetos de tutela, ¿sí? Ahora no son objetos, sino que son sujetos de derecho. Entonces, cuando nosotros nos plantamos adelante de una clase, tenemos sujetos de derecho, ¿no? Y como vos decís, tenemos que cambiar nuestras cabezas. Entonces, no ya el escucharlos, el darles valor a su opinión y el darles el que ellos también puedan reconocer este lugar de sujetos, ¿no? Creo que es muy importante, y a veces, porque me ha pasado, a veces nosotros dejamos, como docentes, dejamos muchas veces de lado las leyes, las resoluciones, las disposiciones, porque nos parecen aburridas, y sin embargo tenemos que saber lo que constituye, lo que contextualiza el acto educativo y lo que nos define, ¿no? Nosotros somos sujetos, pero ellos también son sujetos, y de ahí tenemos que partir para pensar nuestras clases, nuestras planificaciones, las actividades, pensarlos como sujetos de derecho. Y como vos dijiste, me parece re importante rescatar esto de positivo. También cuando nosotros éramos chicos se hablaba de la edad del pavo, ¿no? En todo este posicionamiento de los defectos que veían los adultos en cuanto comenzábamos a transitar la adolescencia. Y hoy implica un cambio muy importante, ver
ver las potencialidades, ¿no? También para acompañarlos, ver lo positivo y no en términos de déficit, o también el paradigma anterior para nosotros como docentes era el de la patologización de la adolescencia, ¿no? Cualquier cosa, bueno, hay que llevarlo al psiquiatra, hay que llevarlo al psicólogo, hay que medicarlo, ¿no? Esto tenemos que empezar a sacarnos de nuestras cabezas. Y también el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Al trabajar todos juntos, y ahora estamos hablando mucho en las escuelas de que son alumnos de todos, ¿no? Entonces esto implica también un compromiso de todos y un partir de estas mismas bases para todos los docentes, ¿no? Sería interesante. Bueno, es difícil y vemos que en las aulas hay todo tipo de profesores, pero Seguro. yo creo que hay que seguir insistiendo y que está bueno este espacio como para que lo podamos pensar y repensar, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, hay una ley que todos tenemos que conocer, que los establece como sujetos de derecho, ¿sí? Por supuesto, y también hay que trabajar en las escuelas, que hace poco tuvimos jornadas de convivencia. El derecho también tiene la responsabilidad, ¿no? Hay responsabilidades, hay obligaciones, así como hay derechos, no es que solo hay derechos. Pero creo que hay que trabajarlo tanto con los chicos como con los grandes. Exactamente, Gabriela, muy bien tu acotación. Y hay una palabra que dijo recién Gabriela de convivencia, una reunión. Las escuelas, gente, no son solo lugares de conocimiento, son lugares de convivencia, son lugares en donde conviven distintas generaciones, al igual que en los trabajos, ¿no? Tenemos directivos de cierta edad, profesores de cierta edad y los alumnos. Entonces hay que convivir con esas distintas edades, con esas distintas configuraciones. No es nada fácil el lugar de la escuela, como no es... Además, nunca fue fácil la escuela. Creo que subí algún texto relacionado con eso, ¿no? Siempre la relación familia-escuela tuvo sus características y sus dificultades, ¿eh? No es que la escuela de antes no había violencia. No, por ejemplo, ¿no? Fíjense las cosas que se hacían hace años en las escuelas, si no eran violentas por parte de los adultos también, ¿no? Hacia los estudiantes. Pero bueno, ¿algún aporte más? A ver, ¿algún comentario, duda? Nos quedan 8 Con minutos. respecto, yo, profesor Fabián, acá, con respecto a lo que dice Gabriela, ¿no es cierto? Sobre los nuevos paradigmas con respecto a los niños, sobre los derechos que adquirieron, uno fundamental fue el derecho a ser oído, porque fundamentalmente cuando nosotros, los que tenemos una edad ya rozando los 50, superando 40 años, podemos acordarnos de que cuando íbamos a la escuela teníamos que escuchar al maestro en la primaria, y lo que decía el maestro era palabra santa y no podías preguntar, repreguntar, no podías cuestionar algún pensamiento No. del docente ni tener una autocrítica, digamos. Ese Y, alumno pasivo, Fabián, ese alumno pasivo. exactamente, exactamente. Y yo creo que al darle el espacio que se merecen los niños al ser oídos, le estamos otorgando un lugar de privilegio dentro de la educación, porque se puede ser autocrítico sin faltar el respeto al profesor. Totalmente. Yo creo que el profesor indica el camino y el niño puede ir hacia ese lugar, hacia el que le indican, pero siempre construyendo junto al profesor nuevas ideas y nuevos pensamientos, creo yo, básicamente. Bien, Daniel, vos hiciste un comentario, perdón, que leí justo el chat, de ejemplos de violencia. El otro ¿Esto que dije Daniel, me yo? parece. El otro Daniel, me parece. Ah, no Daniel. sé.
Interpreté como que pudiese dar algún No, ejemplo lo que no, de ocurría Rodríguez, antes. profesor, es el que escribió. Sí, Daniel Ah, No, Rodríguez, sí. no, decía que definiera lo que era la violencia muchos años atrás. Estoy hablando de hace 30, 40 años atrás. Tengo Más, 51. está Entonces, bien. Y ejemplo, había, fíjense, los había otra punteros en cosa. las cabezas de los alumnos, el poner en un rincón del aula a un alumno, fíjense si no era violento eso, donde se reían todos los demás. Ya el bullying estaba desde hace ¿eh? Prácticas violentas, absolutamente. Pero de alguna manera, uno, no sé, me parece a mí, ojo, ¿no? Es una perspectiva mía, no se lo tomaba como bullying o tan literal como hoy en No, día. No se no. tomaba como hoy Estaba cualquier cosa. naturalizado, Sí, Claro, exacto. estaba Cualquier cosita que hoy le naturalizado, pero digamos es absolutamente. violencia. Entonces, ay, no le podés reprender, no podés No, una corregirlo, cosa es porque el eso límite y otra cosa es el bullying. claro. No, no. no, se hacían cosas, que profesores poner a alumnos contra el pizarrón a preguntarle, qué sé yo, los tiempos verbales, la penitencia, ni hablar Cosas años atrás, espantosas sucedían, cosas cuestiones, espantosas. no, aparte de violencia física, como esto del puntero, profesores que le revoleaban el borrador a los alumnos, el grito, esto de no dejarlos hablar, ¿no? Callate, no podés decir nada. Era realmente y no eran situaciones que, o sea, estaba naturalizado socialmente, pero no es que uno como alumno lo percibía como algo natural y aceptándolo como que debería ser así. No, Era le bastante dolía, pero no podía claro, expresar el dolor, claro. claro, tal En mi cual. Y esa caso, cosa de exponer delante de la clase, por ahí, por distintas cuestiones que hubiera dificultades para aprender, para ver, para lo que fuera, ¿no? En mi caso, por ejemplo, particular, Eh, yo estudié, el primer año lo hice en la escuela técnica en Villa Ramallo. Bueno, Paola lo conoce, la escuela técnica, la escuela comerciales, después que se dividieron. Y en la escuela técnica, por ejemplo, teníamos un profesor, me acuerdo siempre, Coco Revitegui, que en el taller de electricidad, él nos agarraba con un teléfono, los famosos teléfonos, no creo que, bueno, hay personas mayores que lo han conocido, que eran los de que le daba energía para poder hablar a la operadora. Entonces nos hacía agarrar, tomar de las manos y uno un positivo, otro negativo y nos daba. Y si te portabas mal, te daba más fuerte y así. Y hoy en día eso es impensable, es tortura. Pero en esa época nosotros nos reíamos, como chicos nos reíamos. Por eso Mirá, digo que Daniel, las cosas han cambiado. Han cambiado mucho. Daniel, este es un tema interesante que lo vamos a abordar en la psicología educacional, que tiene que ver con los profesores que dejan huella. Los docentes son figuras de identificación muy fuertes para los jóvenes, aunque no parezca, lo son. Y el hecho de dejar huella puede ser de manera positiva o negativa. ¿Quién nos recuerda profesores que han dejado marca, que han dejado huella en el buen sentido, que nos han orientado, que nos han hecho ver o ver cosas que no nos parecían importantes y después lo fueron, etcétera, etcétera, y huellas en otro sentido, ¿no? Como por ejemplo esa. Por algo vos lo recordás, es imborrable. Son recuerdos ¿Puedo, imborrables. perdón, profesor? nos quedan 2 minutos, perdón. Sí, Sí, no, quería contar una apreciación personal en cuanto a lo que están hablando los compañeros y ustedes que están desarrollando. Obviamente quedan huellas. A mí, sintéticamente, me pasó la situación. Estaba en un secundario, en un privado, y la profesora, como uno no en la etapa adolescente no tenía los recursos, digamos, intelectuales, anímicos, como para poder defenderse o expresarse como hoy en día se expresan los adolescentes, gracias a Dios. Y no supe defenderme ante digamos, un maltrato de cierto profesor en privado. Pasé a un público y me pasé una situación de matemática, no entendía un tema, se acercó la profesora, me habló al oído y me dice, quédate tranquilo, Cabrera, que venga una clase de apoyo 2 horas antes y lo va a aprender. Esa contención que tuve me fortaleció.
porque fui pasando de grado como de año y logré recibirme y recuerdo muy gratamente a esa profesora. No, como Bien, algo anecdótico quería contar, ya que bien, estamos. gracias, Daniel. No, por Bueno, favor. gente, cerramos acá. Nos veremos en el último encuentro, que posiblemente sea el 21, ya lo vamos a anunciar, en vez del 28 de junio. ¿Eh? Y bueno, que pasen un lindo fin de semana. Bueno, Gracias. gracias a todos, buenas tardes. Chau, Adiós. chau. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.